La palabra de Dios en este sábado de la tercera semana de Cuaresma toca un punto neurálgico de nuestro corazón y de nuestra vida cristiana. Lo ha resumido el Salmo responsorial. Quiero misericordia y no sacrificios. Es Jesucristo el que toma esa palabra y la explica en un momento dado, pero está tomada del profeta Oseas, de quien es la primera lectura. Oseas es un profeta que supone un avance, diríamos, en la revelación del amor de Dios, del amor misericordioso de Dios, del amor hacia la esposa infiel. A Oseas le tocó vivir esa experiencia y Dios le iluminó para que al pueblo le transmitiera esta experiencia, la de un amor esponsal, es el profeta del amor esponsal y del amor esponsal que no ha encontrado correspondencia o fidelidad y que a pesar de todo, por esa insistencia de ese amor, la persona puede llegar a ser fiel. El profeta Oseas se cita normalmente como esta expresión del amor esponsal, matrimonial, de Dios con su pueblo adúltero, de Dios con su pueblo que a base de amor lo trae de nuevo con lazos de amor a esa fidelidad en la cual consistirá la felicidad de la persona, ¿no? Pues el peligro lo tenemos siempre, entonces, ahora y por los siglos de los siglos, el peligro de quedarnos en lo exterior. Ese peligro le tenemos todos, e incluso en las cosas más santas. Cuando uno celebra la Eucaristía, que es lo más santo de este mundo, pues tiene el peligro de quedarse en lo exterior y el corazón pues quedar fuera de juego. Y si digo eso, dígase cuando participamos en la Eucaristía o en una institución o en las obras que hacemos o en la organización a la que pertenecemos. Tenemos el peligro continuo de quedarnos en lo exterior y en nuestro corazón. Y es Jesucristo el que insiste. Es en el corazón donde se juega nuestra salvación y la de los demás. Por eso son necesarias las instituciones, los reglamentos, son necesarios los sacrificios, son necesario todo, pero misericordia quiero. La misericordia afecta al corazón y es del corazón donde sale y es del corazón y en el corazón donde reside. Misericordia quiero y no sacrificio, es decir, no nos quedemos con lo exterior porque corremos el peligro de quedarnos sin nada. Y por el contrario, abrimos nuestro corazón y abrimos el corazón con humildad. Y a eso viene la parábola que Jesús cuenta, ¿no? De un fariseo y un publicano que subieron al templo. En fin, siempre es un cuentecito, ¿no? Pero siempre con un contenido profundo. Se nos puede colar la soberbia incluso en lo más santo. Ahí fueron a rezar, el uno y el otro. Y el fariseo hacía ostentación, como pasándole factura a Dios. Mira, que ayuno 2 veces por semana. Mira, que yo cumplo las reglas y las normas y los mandamientos. Mira que ya hay un repunte de soberbia que quizás no se diera cuenta, pero Jesús lo subraya para que nos demos cuenta nosotros. Y desde luego se ve claramente la soberbia cuando le viene la comparación con los demás, no como ese publicano, que es un pecador. Hay como 2 aspectos, ¿no? Uno, la relación con Dios, otro, la relación con el prójimo. Y se nos cuela por las rendijas del alma. Señor, que yo cumplo. Pórtate bien conmigo. Señor, no solo cumplo, lo hago mejor que los demás. Te tienes que portar conmigo mejor.
esa expresión, si no con las palabras del fariseo, sí con esa versión u otras, nos asedia y se filtra en nuestra alma. No bajo justificado. Es fuerte la apreciación y el juicio que hace Jesús. Y por el contrario, aquel pobre hombre que no se atrevía ni a levantar los ojos, que está en el último rincón allá del templo, pues lo único que se le ocurre es decir, ten piedad, ten misericordia de mí, que soy pecador. Esa es la oración que llamamos la oración de Jesús, porque se ha difundido después mucho en la vida monacal, o la vida monástica. Kyrie eleison, ha pasado a la misa con las palabras originales, ¿no? Señor, ten piedad, que soy pecador. Jesús, hijo del Dios vivo, o hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. El peregrino ruso, hay un librito escrito sobre esa experiencia, pues 100 veces, 1000, varios miles al día, repitiendo esta, yendo de camino. Su vida entera, el peregrino ruso, fue esta oración, lo que se llama la oración de Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Ha pasado al occidente, donde nosotros vivimos y donde nos hemos educado, con el rezo del rosario. Dice el Papa Juan Pablo II, en una carta que tiene sobre el rosario, que el rosario es esa repetición, y algo parecido a la oración de Jesús en el Oriente. Pues esa es la oración del publicano. El publicano, que era un pecador público. ¿Quién eran los publicanos? Pues los que cobraban los impuestos. Vivían corruptos hasta las cejas, porque entonces los impuestos no se administraban como hoy. Hoy será justo o injusto el impuesto que nos ponga la ministra de Hacienda, pero ciertamente los impuestos tienen unas leyes, un parlamento, etcétera. No entro ahora a explicar eso. Pero entonces el impuesto era así. Al emperador, a las arcas del Imperio Romano, le voy a pagar, pongamos, 1 millón. Y yo ahora me encargo de sacar 5 o 10 millones para darles la carta de ciudadanía, los permisos de construcción, los frutos y productos de la tierra. O sea, el publicano era un usurero. El publicano era un pecador que todo el mundo le tenía por pecador, porque es que lo era, y además público. A un publicano fue Jesucristo a buscar, Mateo, y lo llamó para ser apóstol, nada menos. Ese cuadro tan bonito en San Luis de los Franceses, en Roma, donde Jesús está mirando a Mateo, y con la mirada le fascinó. Anda que no le gustaba el dinero a Mateo. Está metido a eso y además el dinero se pega, ¿no? Y se cuenta y se acaricia. Pero la mirada de Jesús le sacó de aquel tugurio en el que estaba metido. Era la recaudación de impuestos. Era un publicano. A Jesús le gusta, en los ejemplitos que pone, dar un poquito de cosquillas en la espinilla, ¿no? Recordad aquel que estaba tirado en la cuneta de la vida, ¿no? Pasó un levita, mira por dónde, mira por otro lado. Pasó un sacerdote, mira por dónde, no hizo caso. Y pasó un tercero. ¿Quién era el tercero? Un samaritano. Un samaritano es como decir aquí no solo un extranjero, sino un extranjero que no tiene derecho a nada. Ni siquiera existe en el censo ni en extranjería. Un samaritano es lo último. Podría haber puesto otro ejemplo, pero Jesús, a los que le oyen, que entienden muy bien, y pasó por allí un samaritano que se abajó de su cabalgadura y que
enjugó las heridas de aquel herido, lo cargó en sus hombros y en su caballo y lo llevó a la posada. Hombre, podías haber puesto otro ejemplo, no un samaritano, ¿no? Podían decir los judíos que lo estaban escuchando. Podías haber puesto el ejemplo de un buen judío, que los hay, y los había muy buenos. O sea, Jesús tiene su picardía, ¿no? Y aquí en esta parábola igual. Subieron dos al templo, un fariseo. Los fariseos son los cumplidores de la ley. Y gente buena, ¿eh? Gente cumplidora, gente recta, gente de orden, gente... Pues un fariseo y un publicano. Podía decirle cualquier oyente, ya sé por dónde vas. Solo con ponerme esos dos. Y ahí está. Nosotros solemos extraer pues la enseñanza, sin más, ¿no? Pero hay que ver el contexto. Y esta parábola del fariseo y el publicano está hecha con toda idea. No es el cumplidor el que se justifica, no es el cumplidor el que se salva. Sobre todo porque el cumplidor, muy cumplidor, se lo cree. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No cumplir nada y al final pedir perdón a Dios? No. Tenemos que cumplir todo lo que Dios nos dice que esa es su voluntad. Pero lo que Jesucristo está diciendo sin que se te cuele la soberbia, o la vanidad, o el paladeo de la virtud. Virtud que se paladea ya no es virtud. O sea que Jesucristo recrimina no al fariseo, ni tampoco al cumplimiento. Jesucristo ha cumplido la ley de Dios en todos sus aspectos, ¿no? No está en contra él del cumplimiento, sino de ese regustillo que te queda cuando cumples por tu propia iniciativa lo que tienes que cumplir. Al final te que decir, pues siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y luego, pues para que entremos en la órbita del publicano. Porque por muy cumplidores que seamos, somos pecadores. Y Dios ya lo hace. Va poniéndonos algún puntito que a veces ni siquiera lo ve nadie, otros es muy palpable y visible, pues para que crezcas en humildad, que es la base de todas las virtudes. Y resulta que esto que te habías propuesto no te sale, pues para que crezcas en humildad. O aquel compromiso que habías hecho y que está bien que lo hayas hecho y que vivas y que cumplas, pues no te queda rematado del todo. Pues para que crezcas en humildad. Y en muchas ocasiones he dicho que la humildad es como la sal de un buen guiso. Hacemos obras muy buenas, todos los días, gracias a Dios. Pero si no tienes sal, ¿a qué sabe? Está aquello insípido. Las que soy cocinera saben muy bien que el toque de sal, hay que cuidar la tensión, pero bueno, el toque de sal es fundamental, porque es el sabor del guiso. Pues el buen sabor de las buenas obras y de todo lo que tenemos que llevar adelante se llama humildad. Es el toque de sabor. Por eso, aunque en nuestra vida pues las cosas no salgan bien, porque muchas cosas no salen bien, gracias a Dios, pero siempre te queda no sé qué, no sé cuánto, muchas veces, para mí y para los demás. Y mira, ese es el toque de humildad, que le da sabor a lo que has hecho. Lo que has hecho está muy bien, pero no te ha salido perfecto como tú querías, como tu propia soberbia pide. Pues menos mal que no ha salido como tu propia soberbia pide. Y ahí sale ese defectillo, que es la sal que le da sabor al guiso. Por eso no hay que desanimarse, ni desalentarse, ¿no? Porque cuando hacemos o aprendemos una obra, una tarea, la que sea, repito, muchas obras buenas hacemos al cabo del día. Eso es evidente. Y hemos de darle gracias a Dios. Pero no con el regustillo del fariseo. Porque a lo largo del día, en bastantes momentos, incluso haciendo cosas buenas y de provecho para los demás, que además
los demás aplauden, tú sabes de sobra que esto te ha salido mal, que aquello no has puesto como tú querías, que no te preocupes. Ese guiso necesita un puntito de sal, es decir, un poco o mucho de humillación. Porque la humillación es el alimento de la humildad. Decimos, Señor, dame un corazón manso y humilde. Y luego durante el día no me tienen en cuenta. Y me duele, me pica, como una rozadura que da sobre la herida. Ah, ahí hay una herida. Pues alégrate, ¿eh? Porque de esta manera puedes ofrecer esta humillación, aunque sea pequeña, ¿no? O has puesto todo el interés en organizar esta convivencia de las madres que vienen, o de los padres, o de los matrimonios, o de los jóvenes, o de lo que sea. Lo has puesto, lo has hecho y todo bien. Pero hay sus puntos en que no han salido bien. Pues delante del Señor, gracias. Porque este guiso es tuyo. Ha tenido su puntito de sal, su dosis de humildad, de humillación. No sé si entendemos, pero creo que la palabra de Dios viene a subrayar la actitud del publicano. El publicano se ve pecador de los pies a la cabeza y delante de Dios no puede poner sus obras buenas porque es un corrupto, porque es un usurero y es un avaricioso y delante de Dios lo único que le sale es la humildad. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y nos dice Jesucristo, un poquito de eso, pedidle al Señor, o mucho, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una lección que vale para todos los días de nuestra vida, y más en tiempo de Cuaresma. Hay que ver qué bien lo haces, lo que sea. Y nos gusta que nos lo digan. Pero luego delante del Señor dice, por Dios, lo estoy echando todo a perder. Al detenerme en esto, pues que me parezca al fariseo, no al publicano. Pero ya se encarga el Señor. Pues mira esto, lo otro, y te hace ver pues que aquí pues, no lo has hecho bien, o no has llegado, o no has podido, o no has sabido, o has fallado. Gracias, Señor, porque tengo esa dosis de humildad que es necesaria para que este guiso sepa bien, sepa a Dios. La gran obra de la redención que Jesucristo ha realizado no consiste solo en grandes y bonitas predicaciones, que nos vienen muy bien. No consiste solo en grandes milagros, que nos vienen estupendamente. La gran obra de la redención consiste en la profunda humillación del Hijo de Dios, hecho hombre. Humillación ya al nacer. Nace en un lugar que no se le ocurrió a nadie nacer nunca, en un establo. Y además preparadito por Dios Padre. No, aquello no fue una casualidad, sino que Dios Padre preparó a su Hijo este lugar. ¿Qué cosas tiene Dios? Pues es así. Ya humillado desde el nacimiento, perseguido, etc., ¿no? Y no te digo nada ya en la cruz, la suprema humillación. Ahí está el punto. Ahí está la sal que le da gusto a todo. Y hoy Jesucristo nos viene a decir eso, con el ejemplito del publicano y el fariseo, con el ejemplito de tal y de cual, pero termina diciendo, mira, si no creces en humildad, no vale para casi nada lo que estás haciendo. Pues Señor, hazme humilde. Ya lo hemos visto en los binarios, en las banderas, dos banderas. Pues preferir oprobios, menosprecios, ser tenido por loco, todas esas cosas que luego cuando llegan nos escuecen y nos duelen. Pero bueno, así nos va sanando el Señor. Pues bien, llevemos hoy a la Eucaristía todo esto, toda nuestra vida, con mucha paz interior y pidiéndole humildad al Señor, que se alimenta con humillaciones, claro, para que sea el fundamento de toda la obra de Dios en nosotros y de toda la obra apostólica que Él quiere hacer con los demás. Que nos dé un corazón contrito y humillado.
hemos rezado en el Salmo 50. Pues le damos gracias a Dios. Yo también aprovecho para dar gracias a Dios por vuestra atención e interés, por haber conocido mejor vuestro carisma, Hogar de Nazaret, por haberme podido acercar al espíritu de Prado. Y todo esto a mí me ayuda mucho porque es una lección viva de lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio. Así que gracias a todos. Y así sea.